Buen día para todos. A continuación realizo mi actividad correspondiente a la unidad número 3, la realización de un video correspondiente a la psicología y su interacción con la organización de las personas. Esta actividad está propuesta dentro del área de psicología organizacional con la docente María Luisa Agudelo. Bueno, dentro de la parte introductoria tenemos que la psicología como ciencia del comportamiento humano y de los procesos mentales interactúa con las organizaciones y las personas con la finalidad de optimizar la productividad y lograr mejorar un ambiente laboral y un bienestar individual. Esta interacción se materializa a través de la psicología organizacional y es aplicada a principios psicológicos para analizar la dinámica en los lugares de trabajo. Nos permite gestionar el rendimiento de los empleados y desarrollar un liderazgo efectivo mediante el mejoramiento de la comunicación, promoviendo entornos saludables y seguros. Bueno, esta actividad comprende el desarrollo de una actividad donde la primera parte se analiza el capítulo número 4 de Psicología Organizacional del autor Fernando Cepeda. Este capítulo trata la visión, misión y filosofía organizacional. Bueno, dentro de la definición de la cultura organizacional, tenemos que es el conjunto de conocimientos que permiten que alguien desarrolle un juicio crítico dentro de una organización. Comprende ciertos componentes como el modo en que se refiere y se gestiona o se otorga un servicio. Comprende también las personas que están o hacen parte de la organización y cumplen obviamente una función o un liderazgo en el interior de la misma. Están las interrelaciones que se definen dentro de la parte cultural, el contexto que obviamente nos da lugar a espacio y tiempo en el que se producen los hechos y los productos o manifestaciones de la cultura propia donde se reflejan conductas y actitudes que muestran cómo son las personas dentro de una organización. A continuación describimos las variables de la cultura. Estas variables, según el autor Hofstede, en el año de 1993, analiza cuatro dimensiones básicas, las cuales se enfatizan de la siguiente manera. En primer lugar, la distancia del poder, donde se ha definido como el grado de inequitud entre las personas considerada como normal dentro de una organización. Tenemos el individualismo, que es el grado en que las personas trabajan simplemente para su bien individual. La masculinidad, porque en algunos aspectos, digamos, era tradicionalmente visto por la sociedad que la parte masculina era más asertiva o desempeñada con éxito y con mejor competencia un trabajo. En cuarto aspecto está obviamente evitación de la incertidumbre, que es el grado con que las personas o un grupo prefieren situaciones estructuradas en lugar de las no estructuradas. Y en quinto aspecto tenemos la orientación a largo plazo, donde se reflejan valores tales como el proveer, economizar y persistir en oposición a la orientación de corto plazo, es decir, que se muestra el enfoque hacia el pasado y el presente respecto a las tradiciones y cumplimiento de las obligaciones sociales. Dentro de una organización se abordan aspectos importantes como los que vemos a continuación. Trabajamos la equidad, en lo que hablábamos anteriormente dentro de las características, el individualismo, la masculinidad, analizar las cosas a corto, a largo, mediano plazo, evitar la incertidumbre, aspectos como la aceptación de lo inevitable y la inequidad. Dentro de otro modelo adicional a describir la cultura organizacional a partir de la orientación de la práctica cotidiana, tenemos la orientación hacia una estrategia versus hacia una urgencia, orientación hacia el beneficio particular versus hacia la ética, orientación hacia las personas versus a la orientación hacia la infraestructura. Y tenemos como última opción la orientación hacia la acción espontánea versus la orientación hacia los procesos de control. Obviamente en estos aspectos trabaja mucho lo que ya es la parte organizacional y cómo se estandariza la parte de la jerarquía y la parte de los modelos laborales que se aplican en cada ente. Bueno, a continuación vemos los componentes de la cultura organizacional. Bueno, la cultura organizacional se conforma a partir de personas que integran un grupo, cuya historia, valores, aprendizajes y actuaciones personales influyen en el resto, dando comportamientos que obviamente son idealizados y son repetidos por los demás. Permiten una cultura, una necesidad humana, permiten una estabilidad entre los miembros. Obviamente es otra importancia de los componentes de la cultura es que permiten que se cuente un aprendizaje compartido y como aspecto muy importante es que integran el grupo hacia la realización y el cumplimiento de objetivos importantes.
Dentro de los comportamientos de los integrantes de una organización tenemos que estar guiados por sus predisposiciones emocionales, según los aprendizajes que ellos mismos han tenido respecto a otros ambientes, a sus aprendizajes y muchas veces a su parte cultural que cada uno de nosotros como personas podemos llegar a tener. Cuando una cultura de la empresa o institución permite o alienta mediante políticas y normas o conductas, se incrementa la probabilidad de ocurrencia de las mismas, es decir, que nosotros dentro de una entidad o un grupo de personas nos habituamos a que se produzca cierta clase de hechos. Digamos que esto fomenta realmente lo que es la conducta y con la manera que nosotros abordamos el trabajo dentro de una organización. Bueno, dentro de la definición de una cultura organizacional, adicionalmente podemos decir que existen otros componentes como principios, obviamente las creencias, para muchos casos lo que es la parte de leyendas, mitos, la parte cultural como los hablábamos anteriormente, códigos de comportamiento que muchas veces son heredados por nuestros padres, nuestros abuelos, y obviamente la parte social y lo que se ve dentro de nuestra historia, los diarios vivires que podemos ver dentro de nuestro ambiente eh, cultural. Estos elementos no requieren ser definidos de manera explícita, pero sí se deben comprender como parte fundamental a intervenir para generar transformaciones deseadas dentro de una organización. Bueno, tenemos la definición de la visión, la misión y los objetivos. Estos están ligados a ser capaz de construir de manera conjunta con otras personas una visión en la que las organizaciones serán el futuro. Es una de las 5 disciplinas mencionadas por el autor Peter Senge como elemento clave para mejorar la competitividad en cualquier organización. A continuación describimos la visión, que es los acontecimientos esperados como si fueran un hecho. La misión, que en pocas palabras es la razón de ser de una empresa o de una organización. Y los objetivos, obviamente, que tienen un carácter predominante y obviamente dan lugar a los procesos esperados dentro de una entidad. Esto comprende metas, comprende funciones e indicadores. Pueden obviamente ser alcanzados, es decir, pueden ser medidos, y también analiza la manera como se pueden llegar a conseguir y el esfuerzo requerido para lo mismo. A continuación, analizamos los factores que facilitan el apego a la filosofía organizacional, como la participación y la definición de la misma, que esté enunciada bajo claridad y precisión, obviamente que esté a disposición de todos los miembros de la organización, que se mantenga con las posibilidades de ser abierta a todas las personas mediante una muy buena filosofía, que sea obviamente de un valor de evaluación con resultados propios y positivos, también que exista armonía dentro de la definición de los mismos mediante indicadores y medición concreta donde se evalúe periódicamente el estado en que la organización está llevando a cabo esta psicología. También se debe establecer con, obviamente, factores positivos o procesos positivos que permitan difundir y alcanzar el logro de metas, como por decir el caso de entidades que se dedican a medir utilidades, volúmenes de venta o producción, permita un mejoramiento dentro de su clima organizacional y un ambiente laboral factible. Importante que obviamente lo que es la parte administrativa o la parte gerencial cuente con estos factores para poder llegar a, digamos, a tomar decisiones importantes, y dado caso que se comprometa con alguna afectación, pueda tener un compromiso de ser y actuar y realizar cambios favorables a tiempo. Dentro de los obstáculos tenemos que muchas veces a la hora de definirse una buena implementación de la parte organizacional es que no se encuentran con alternativas propias. Muchas veces existe la parte administrativa muy deficiente, no se actúa de manera acorde, hay un estancamiento en las herramientas que obviamente están capacitadas para poder otorgar una buena organización laboral. En muchos aspectos, como personas profesionales nos creemos inamovibles y pues no es así. Otro criterio importante es que debe contarse con criterios básicos para lograr una visión y una misión y una filosofía donde los procedimientos deben ser apropiados y acordes. Bueno, dentro de los mecanismos para cambiar la cultura de una organización tenemos que esto es una información que busca o es un proceso que busca asegurar una cultura basada en la disponibilidad del servicio y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones con el fin obviamente de proveer y continuar una actividad o el desarrollo de una prestación o de un servicio. La autoestima y la filosofía organizacional es otro criterio muy importante del cual estamos abordando. La autoestima obviamente la entendemos como la clave de la productividad en las personas.
Esta se da independientemente de la filosofía que se adopte a una organización. Desde el punto de vista psicológico, es conveniente tener un especial cuidado en la manera como se provee una buena autoestima. En otras palabras, podemos decir que son conforme a cuáles se mantengan las oportunidades y verse en sí mismo como la clase de personas que somos o podemos llegar a ser. Bueno, dentro de la segunda parte, analizamos el capítulo 19 del libro de Psicología Organizacional del autor Hermann Frank, donde hablamos del clima y el cambio organizacional como papel central de la coherencia. Bueno, en este vemos que el clima organizacional es un constructor de contenido específico donde se incorporan diversas realidades dentro de una vida organizacional. Analizamos la coherencia porque es entendida como una característica de la personalidad donde obviamente su factor primordial es alcanzar un mayor desarrollo deseado. Implica obviamente contar con capacidades adaptativas como nosotros los individuos y bajo acciones de control ante problemas que lleguen a presentarse. Para eso analiza ciertas características como la confianza, la seguridad y obviamente el manejo de las realidades que merecen atención. Bueno, cuando ya definimos la coherencia, también es importante hablar de la incoherencia, que es, digamos, factor contrario, donde se fundamenta como un concepto de hipocresía. Es un concepto que permite, obviamente, aspectos negativos dentro de la organización. Se entiende como el cinismo organizacional. Considera que es una actitud que tiene componentes afectivos como la desesperanza, el disgusto, la suspicacia, la desilusión o el pesimismo. Y obviamente hablar de incoherencia o en un ambiente organizacional, pues es hablar de aspectos que desfavorecen obviamente el entorno y el ambiente con el que se debe llevar a cabo una buena organización. La coherencia en los procesos de cambio organizacional es una metodología de intervención psicosocial que obviamente comprende ciertas etapas o procesos como el descongelamiento, que consiste en crearse en condiciones necesarias para la identificación de problemas y situaciones para de esta manera poderlas cambiar. Tenemos el movimiento donde contempla ciertas actividades o conductas que pasan a una problemática y trascienden a la aplicación de normas y principios para poder lograr una situación deseada. Y el congelamiento, que contempla acciones orientadas a consolidar nuevas realidades usando mecanismos y obviamente estableciendo normas, incentivos y políticas y estructuras. Tenemos a continuación los principios que facilitan la gestión de la coherencia, que hablamos del principio de participación, el principio de la apertura y el aprendizaje, el principio de la equidad y la justicia, la información válida, la selección de información alternativas y el compromiso compartido. Bueno, estos principios permiten de manera muy generalizada crear situaciones y mantenerlas de manera considerable para una cultura organizacional. En muchos aspectos se sostiene como cambios coherentes, se sostiene también como elaboración de juicios o elaboración de ciertos planes o estrategias con el fin de lograr y promover el logro de ciertas metas. Obviamente es importante para la hora de manejar una buena gestión organizacional. La principal virtud de las cualidades de un facilitador del cambio está liderar intervenciones de mejoramiento y desarrollo con base a la coherencia. No es solo contar con métodos y procedimientos, sino contar con un estilo personal, una actitud donde se armonice el trabajo en equipo y esto se tome como un componente clave dentro de los procesos. ¿Por qué es importante? Pues porque se promueven hechos, realidades y se promueve para que las personas y los equipos de una organización trabajen y ejecuten sus procesos de manera eficaz. Existen también, obviamente, digamos, la incoherencia, como lo hablábamos anteriormente, que en muchos casos aparece y causa efectos adversos como en la ineficiencia y la desintegración, por lo que la coherencia y la incoherencia tienen potencial para afectar de manera significativa la calidad de un clima organizacional. Bueno, en síntesis tenemos que la psicología y la interacción con la organización y las personas permite optimizar el rendimiento y mejorar el bienestar de los empleados, fortaleciendo favorablemente un clima organizacional. Esto si se lleva a cabo obviamente los procesos adecuados y se maneja de manera acorde. Esto se logra a través de la selección y evaluación del personal y obviamente la gestión de conflictos, fomentándose una motivación y una conducta con implementación de programas y desarrollos de bienestar.
Como aspecto importante tenemos que la parte psicológica dentro de las organizaciones crea ambientes más productivos, resilientes y obviamente alineados al cumplimiento de objetivos y metas propuestas.